Como juzgues, observando más allá del velo del juicio investigador. Por Adrián Evans. Capítulo 14. Tus caminos, oh Dios, en el santuario. Los puntos que discutimos en el capítulo anterior colocaron un gran abismo entre Dios y el hombre. A través de la influencia de Satanás, la raza humana se desvió por un camino sombrío y oscuro. ¿Cómo podría Dios reclamarnos y establecer nuestro falso modo de pensar? ¿Cómo podrían nuestros pensamientos volver a ser los pensamientos de Dios para que pudiéramos entender verdaderamente su carácter? Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Jesús es el camino al Padre, la verdad del Padre y la vida del Padre. Es a través de Cristo que se nos permite volver a Dios. La palabra para camino en griego en el verso anterior que acabamos de leer es hodos, de G3598, que significa camino. Esta misma palabra se utiliza en el Antiguo Testamento griego en este versículo de Salmo 77, versículo 13. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Para que Dios se acercara a nosotros y habitara con nosotros, hizo construir un santuario. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Éxodo 25:8. El objetivo de recorrer este camino del santuario es que nuestros corazones de piedra se ablanden de nuevo y se conviertan en corazones de carne. Tal como dice Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El simbolismo del santuario nos indica los pasos a seguir para que podamos volver completamente a Dios y ser reconciliados con Él. Consideremos la disposición de este sistema del santuario. El pecador entra en el santuario por la puerta del atrio. La sala llamada lugar santísimo es el lugar donde habita la presencia de Dios dentro del sistema del santuario. Ahora, hay muchos aspectos del santuario y sus servicios en los que podríamos detenernos, pero solo queremos centrarnos en algunos puntos de la progresión desde el patio hasta el lugar santísimo. En primer lugar, observamos que todo el mobiliario del patio está recubierto de bronce. El mobiliario del lugar santo es de oro o está recubierto de oro. El cambio de los metales revela un cambio de calidad. Representa el cambio de carácter que tiene lugar en la persona a medida que progresa en el conocimiento de Dios. El elemento bronce es interesante porque es una alineación de dos metales, cobre y estaño. Es un metal hecho por el hombre, no fue creado por Dios. Leemos en Génesis 4:22. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Dios habla del latón o bronce de manera negativa como algo que debe ser purgado como escoria. En Ezequiel 22:18. Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce, estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. El altar del sacrificio es el lugar donde se ofrecían los sacrificios de animales,
representa la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados. El hecho de que el símbolo del sacrificio de Cristo esté sobre un altar de bronce indica que Dios se está acomodando al pensamiento del hombre sobre lo que se requiere para que se produzca la reconciliación. Cuando el hombre proyectó la causa de su propia muerte hacia Dios como un castigo de Dios por el pecado del hombre, Dios tuvo que proporcionar un sustituto para el hombre. Se necesitaba un pago antes de que el hombre aceptara la misericordia de Dios y creyera que Dios estaba satisfecho de que se mantuviera su honor. Al proveer este sacrificio, Dios revela lo que el hombre está pensando y lo que el hombre requiere para creer que Dios es misericordioso con él. Este razonamiento por parte del hombre puede ser consciente, subconsciente o incluso inconsciente, pero ahí está. Es la herencia de nuestra mente caída. Cada parte del santuario es un acercamiento al hombre para hablarle dónde está su pensamiento y reconciliarlo con el Padre. Los dos principios clave sobre lo que el hombre necesitaba reconciliarse eran el juicio condenatorio y la muerte. Leemos en Romanos 5, 16, hasta el versículo 17. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El que juzga para condenar y cuya ofensa hizo reinar muerte es Adán. Adán pensó que Dios lo condenaba y deseaba darle muerte. Por lo tanto, estas son las dos áreas del santuario que deben ser reveladas en los hombres. El santuario es un rectángulo que crea espacialmente dos cuadrados. En el centro del primer cuadrado está el altar del sacrificio. Y en el centro del segundo cuadrado está el arca de la alianza. Los sacrificios se ofrecían en el altar del sacrificio todos los días. El juicio en el día de expiación solo ocurría una vez al año, tal como leemos en Levíticos 23, versículo 27 al 30. A los días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Esta descripción dada en Levítico es un reflejo de cómo los hombres entienden que Dios debe obrar en el juicio. Adán es el que trajo al mundo el juicio, la condena y la muerte. El camino del santuario es revelarnos cuál es nuestro verdadero pensamiento y luego comparar lo que pensamos con la vida de Jesús y darnos cuenta de que nuestros pensamientos es erróneo. Así es como tiene lugar la reconciliación. Es un proceso para revelar que nuestro pecaminoso sistema heredado de moralidad es erróneo, del cual entonces nos arrepentimos y somos perdonados. Esto completa el proceso de reconciliación. La mayoría de las religiones creen que porque Dios ordena los sacrificios y parece como juez en el lugar santísimo en el día de expiación, que así es Él. Pero esto es falso.
Dios es como Jesús y estas cosas escritas en la ley son reflejo de cómo somos nosotros. Dios nos las muestra para que nos arrepintáramos y nos alejamos de ellas. Dios se encuentra con nosotros en el altar del bronce, un altar hecho de una alineación diseñada por un hijo de Caín. Nuestro Padre nunca deseó los sacrificios, pero los dio para mostrarnos cómo somos por naturaleza. Creíamos que Dios necesitaba apaciguamiento antes de perdonarnos y no creíamos que éramos perdonados hasta que se derramara sangre. Esta es una idea espantosa y pagana, pero no nos dimos cuenta. Él magnificó nuestra pecaminosidad en estos sacrificios, mientras que al mismo tiempo, a través de esta idea de bronce hecha por el hombre, nos convenció de que podíamos ser perdonados. Dios no juzga ni condena a ninguna persona, tal como dice en Juan 5:22 y Juan 8:15. Pero nos permite entenderlo de esta manera para mostrarnos lo que realmente pensamos que Dios tiene que hacer para acabar con esta controversia. Naturalmente pensamos que Dios debe darnos tiempo para arrepentirnos y luego finalmente nos juzgará a todos y matará a los que no obedezcan y recompensará a los que sí lo hagan. Si podemos mantener en mente que el santuario es un camino para llevar a los hombres a Dios, entonces aceptaremos que el camino de este proceso no representa quién es Dios, sino más bien lo que Dios está dispuesto a hacer para llegar a nosotros donde estamos. El santuario tiene un atrio con bronce, un lugar santo y un lugar santísimo. Dios no está representado por el atrio. Este es una representación de los hombres. Esto se prueba por el hecho de que Dios le dice a su pueblo en cierto momento de este proceso que deje fuera el patio cuando mida o estudie este sistema. Apocalipsis 11:1-2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El lugar santo no representa plenamente quién es Dios, porque Dios es siempre santísimo. ¿Cómo puede Dios ser santo en un lugar y santísimo en otro? El lugar santo revela la progresión de la mente de los hombres hacia la verdad. No es una revelación completa de cómo es exactamente el carácter de Dios. Incluso el lugar santísimo no es una representación perfecta del carácter de Dios, porque Dios nunca deseó sacrificios y nunca exigió holocaustos. Vemos en Salmos 46 y Oseas 6:6. Todo esto es un acomodamiento a donde los hombres están en su entendimiento. Es un proceso de mostrarnos cómo somos y luego invitarnos a comparar esto cómo es Cristo y arrepentirnos cuando veamos la diferencia. Cuando era un joven al final de mi adolescencia, hice cosas que me hicieron sentir masivamente culpable y reconocí hasta cierto punto mi condición de enfermo por el pecado y quise ayuda. Fue la muerte de Jesús en la cruz la que me hizo creer que Dios me perdonaba mis pecados. Esto es esencial para la salvación. Una vez que creí que mis pecados eran perdonados y empecé a reconocer más a Dios a través de la lectura sobre Jesús, muchas cosas en mi vida empezaron a cambiar. Pocos años después de haber empezado a crecer en mi entendimiento, empecé a juzgar y condenar a otros por no seguir lo que era correcto. Hacía esto en secreto mucho más que abiertamente. Yo juzgaba a la gente porque veía a Dios juzgando a la gente por hacer lo incorrecto. Él me permitió verlo de esta manera para que mi espíritu de juicio fuera revelado.
Él me permitió verlo a través del día de expiación como un temible y santo juez que estaba dispuesto a destruir a los pecadores que no se sometieran y cumplieran. Entonces, en el momento oportuno, me mostró lo que Jesús, su Hijo, había dicho sobre él en Juan 5:22 y cómo actuó el propio Jesús en Juan 8:15. Cuando leí estos textos y los comparé conmigo mismo, lloré durante días. Me arrepentí y le pedí a Dios que me perdonara. De repente me vi muy juzgador y esto es justo lo que necesitaba. La revelación del juicio es justo lo que la humanidad necesita para darse cuenta de lo juzgadores y condenadores que somos por naturaleza. Así es como Dios trató con los discípulos en Mateo 15:22 al 28. Actuó de manera que permitió que se revelaran sus prejuicios contra la mujer cananea. Cuando Jesús finalmente curó a la hija de la mujer, los discípulos tuvieron que tomar una decisión. Tenían que verse a sí mismos como intolerantes y arrepentirse o dejar de creer en Jesús. Esta es la razón por la que muchas personas no aceptarán al verdadero Dios y a su Hijo. No renunciarán al deseo de juzgar y condenar y citarán muchas escrituras para demostrar que Dios juzga y condena. Todos estos textos están ahí para probarnos y revelar lo que hay en nuestros corazones. Operan de la misma manera que cuando parece que Jesús llamó perro a la mujer cananea. Tenemos que examinar estos pasajes con más cuidado. Ahora, a continuación, consideremos la comprensión corporativa del juicio y la apertura de los libros en el cielo en relación en el día de expiación que hemos discutido anteriormente. Esta será el próximo capítulo.